Bueno, pues buenos días nuevamente y retomamos después de la sesión bibliográfica donde en realidad os hemos contado un montón de cosas sobre Páginas Violetas y sobre la propia Universidad de Cádiz, lo cual nos parecía también relevante, y damos inicio a la parte de las ponencias, el intercambio con las compañeras y con los compañeros que están aquí, y tengo la suerte hoy de presentaros a Cristina Fallarás. ¿Se me escucha mejor? Ahora. También tenemos aquí ya a Ruth, que también está por aquí, nuestra siguiente ponente. Y como ya sabéis, y viene siendo ya tradición a lo largo de este curso, pues no vamos a presentar a las ponentes, como decíamos antes, sino ellas ya lo saben también, sino que vamos a iniciarnos buscando esos puntos comunes, ¿no? De los que hablamos hace un momentito aquí fuera, ¿no? Que son tan importantes para nosotras. Y lo que le vamos a hacer, bueno, pues son algunas preguntas para romper el hielo. Y como ya sabéis cuál es la pregunta común, yo se la lanzo a Cristina, a la que le agradecemos muchísimo desde Páginas Violetas y desde la Universidad de Cádiz, que con la agenda tan apretada que tiene haya tomado un tiempo para estar aquí con nosotras. Y dicho esto, bueno, nuestra primera pregunta es cómo, cuándo y dónde descubres el feminismo, Cristina. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias a Páginas Violetas, muchísimas gracias a la Universidad de Cádiz. Una pregunta corta, veo. ¿Cómo, cuándo y dónde descubres el feminismo? ¿Qué es el feminismo? El feminismo en realidad es una postura, una forma de vivir, una forma de habitar el mundo y una forma de vivir. Entonces yo creo que podría diferenciar entre el descubrimiento del feminismo, la vivencia del feminismo y la militancia, el activismo. El feminismo lo descubro como forma de vida desde siempre. Yo sufrí abusos sexuales, agresión sexual continuada de niña y de adolescente en familia. Eso hace que se cree un quiebre en la confianza, por supuesto, en los vínculos cercanos, y una conciencia grave de tu propio cuerpo. A partir de ahí, educada en la Iglesia Católica, mi familia era católica radical, integrista podríamos llamar ahora, yo crecí en la conciencia radical de la injusticia contra mí, contra mi cuerpo y contra mis iguales, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito familiar, como en el ámbito del ocio, por así decirlo. Esa incomodidad me llevó a tantear ciertas luchas. Milité en partidos comunistas o filocomunistas durante tiempo, hice activismo en los barrios, y cuando de verdad, de repente, supe llamar feminismo al feminismo, aunque toda mi vida había sido una pelea en eso, fue después del nacimiento de mi primer hijo. Mi primer hijo tiene ahora 22 años. Yo lo que quiero decir, y quiero que quede claro, es que una no nace feminista. Una feminista aprende a ser. Y todavía estoy aprendiendo. Aprender a ser feminista, aprender el feminismo es largo. Es largo y cada vez, afortunadamente, es más elaborado. Es decir, cada vez es menos simple. No, soy feminista porque estoy con las mujeres. Hombre, un momentico. ¿Puede el feminismo ser, lanzo preguntas, ¿puede el feminismo ser capitalista? ¿Puede el feminismo tener respeto por las instituciones políticas, judiciales, administrativas, tal como las conocemos? ¿Puede el feminismo desobedecer o incumplir una ley? Estas son las preguntas que de repente yo me tuve que hacer cuando nació mi primer hijo y me di cuenta de que tener un hijo tiene su castigo, y tener 2, que yo tengo, más. No me quiero imaginar tener 4. Es muy interesante la última Premio Nobel de Economía, cuando decía que realmente el problema de las mujeres no es el techo de cristal, sino su función social y económica después de la maternidad. Es decir, yo me di cuenta cómo mi papel
profesional pasaba a ser secundario, mi papel económico, familiar, etcétera, pasaba a ser secundario y yo pasaba a adoptar un trabajo no remunerado. ¡Oh! Y entonces sí, entonces miré a mi madre, miré a mi abuela, miré a las mujeres que me rodeaban y pensé, somos nosotras las que trabajamos gratis. Somos nosotras la base de un capitalismo del cual se aprovechan ellos. Yo ya no quiero esto. Y ahí empezó mi lucha. Y luego, por fin, hubo una última fase, o hay una última fase, que es la actual, que yo llamo la fase del relato, que es cuando descubrimos que todas, contándonos, haciendo de lo nuestro una memoria colectiva, no individual, colectiva, es cuando de verdad podemos modificar la sociedad. Y ahí, para mí, hay un paso gigantesco, que es unir las luchas colectivas, las luchas de memoria y el feminismo como lucha cotidiana. Eso nos lo ha dado esta nueva forma de mirar, que incorpora los cuidados y el consumo como grandes caballos de batalla. Vaya rollo se he metido para contestar a una pregunta. Yo, por si acaso, estoy tomando apuntes, ¿vale? Como ya sabéis que después voy colgando cosas en el campus virtual que tienen que ver precisamente con los discursos de nuestras ponentes. Pues aquí estoy, cogiendo apuntes. Bueno, Sí, ¿verdad? Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver con algo más de tu trayectoria, ¿no? Y aquí todas sabemos que, bueno, pues uno de los grandes hitos últimamente, sobre todo en el espacio de las redes, tiene que ver con el Cuéntalo. Pues cuéntanos qué supone el Cuéntalo. También cortita. Yo quiero deciros que yo prefiero, mientras hablo, si alguien tiene una pregunta, que levante la mano y abundamos en el tema. Tenemos bastante... Espera, que se me mueve esto. Tenemos bastante rato, así que no hay ningún problema por pararnos y dar una explicación. Me voy a alejar un poquito de la boca, ¿vale? Ahí está. Para que no le dé un beso. Así que me paráis y me preguntáis lo que queráis. Cuéntalo es un movimiento colectivo. Es decir, es cierto que yo lancé el llamamiento, pero Cuéntalo es quizás el mayor movimiento colectivo derivado del Me Too en el ámbito del español. Hablo aquí del idioma. ¿Os acordáis del caso de La Manada? Luego volveré al caso de La Manada. Cuéntalo salió la misma tarde en que conocimos la primera sentencia sobre La Manada. Yo estaba en directo en una tele, en 4, se llamaba el programa Las Mañanas de 4, que en paz descanse. Todos los programas que han funcionado de debate político los han quitado, por algo será. Y estábamos esperando la sentencia. Sabíamos que había 2 jueces y una jueza. Entonces había una división entre abuso y agresión. La diferencia entre abuso y agresión es que si consideraban que era una agresión sexual, no solo la pena era mayor, que la pena quizás es lo de menos en esto, y ya me perdonaréis, si queréis abundamos, pero se consideraba que había mediado violencia e intimidación. Si consideraban que era abuso, no había habido violencia ni intimidación. Yo no sé si os acordáis de los 5 tíos de La Manada. Yo me cruzo con los 5 tipos de La Manada, 2 de ellos pertenecientes a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por una calle, a según qué horica, a según qué hora, y tal y como iban, y ya me intimidan sin necesidad no solo de meterme en portal ni de mirarme, sino de mirarme. Es decir, a esta chica la agarraron, la metieron en un portal, la penetraron anal, oral y vaginalmente de forma repetida y a la vez. Entró en shock durante varios episodios, lo grabaron todo en vídeo y lo difundieron. La sentencia de La Manada, esos 2 jueces y una jueza, la primera consideró que allí no había habido agresión.
que no había habido ninguna agresión sexual, porque consideraron que no había habido ni violencia ni intimidación. Lo más preocupante de esa sentencia, era brutal, lo más preocupante de esa sentencia es que yo leí los hechos probados que describieron los dos jueces y la jueza. Describían lo que os acabo de decir con todo lujo de detalles. Entonces el hombre llamado no sé cuántos le arranca el tanga, la penetra analmente. El hombre llamado no sé cuántos, mientras el otro la penetra analmente, se pone delante y la penetra por la boca. Le dan la vuelta, la empujan contra la pared. Eso estaba descrito por las mismas personas que después consideraron que no había habido una agresión, o sea, que no había habido ni violencia ni intimidación. Hostia, yo estaba en directo y pensé, me perdonaréis, no está con Dios ni mal hablada. Hostias, pensé, un momentico. ¿Por qué estos tres jueces, dos jueces y una jueza, hacen esto? Porque pueden. Porque pueden. Porque si yo voy, Teresa, y te quito tu monedero y me lo llevo, lo llamamos robo. Porque si yo te cojo a ti, te me llevo a mi casa, te meto en un sótano y le digo a tu hija, a tu hijo, a tu quien sea, si no me das un millón de euros, no te la devuelvo, lo llamamos secuestro. Porque si hablamos de Rajoy lo llamamos corrupción, ¿verdad? Y sin embargo, ¿a qué llamábamos? Violencia sexual. Claro, esos dos tipos y esa tipa podían permitirse decir que no había habido una agresión sexual porque no teníamos una descripción de lo que considerábamos violencia sexual contra las mujeres. Y eso me pareció gravísimo. Y pensé, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado para que no tengamos eso? Compañeras, lo puse en Twitter, compañeras, nos han hurtado una parte de lo que somos. No está narrada nuestra violencia sexual, y en tanto en cuanto no está narrada, estos tipos pueden lavarse las manos y decir, aquí no ha habido violencia sexual. Vamos a contarla. Cuéntalo. Yo conté 2 o 3 violaciones, a mí me han violado varias veces, yo creo que a muchas de nosotras, nos preguntaremos. Narré varias violaciones y dije, cuéntalo, un hashtag. Yo pensé que nadie lo iba a contar. Porque a mí me habían echado un poco antes, embarazada de 8 meses. Las primeras 2 veces que me he quedado embarazada, con éxito, porque han sido más, pero estas 2. Embarazada de mi hijo me echaron de Radio Nacional, embarazada de mi hija me echaron de ADN, que era un periódico del Grupo Planeta. Embarazada de mi hija me echaron además embarazada de 8 meses, día luz, 17 días después del despido. Entonces yo monté una campaña en Twitter, yo tenía muchos seguidores y seguidoras en Twitter, luego me fui. Monté una campaña que era denuncia si te despiden embarazada. Pero ni una sola mujer se unió, me quedé yo sola con el nombre, da el nombre de quien te despiden, yo sola me quedé. Me decía, no van a volver a contratarte en ningún sitio. Así me va. Entonces, no me siguió nadie. Entonces, yo ya había hecho varios intentos y pensé, bueno, si no me sigue nadie, no me sigue nadie. Recuerdo que a la noche siguiente yo había viajado a Almería, o a Málaga, no me acuerdo, para presentar una novela que acababa de sacar. Honrarás a tu padre y a tu madre. Y cuando entré a ver si había alguien que hubiera puesto su relato en la red social, ahora llamada X, antes llamada Twitter, encontré que 10 mujeres adultas habían relatado las violencias machistas que habían sufrido. 10 mujeres adultas. Me pareció una maravilla. Me pareció suficiente, me pareció muchísimo. Pensé, yo era periodista, soy periodista. Te costaba tanto encontrar una mujer que relatara que el hecho de que 10 mujeres lo estuvieran relatando en público con sus nombres, etcétera, me pareció que ya lo tenía todo hecho. 10. A los 3 días eran 10.000. A la semana eran 10.000. A los 10 días eran 3 millones. 3 millones de mujeres en 2 semanas estaban actuando con un hashtag que las invitaba a narrar, a contarse. Cuenta, porque pensé, no vale decir me too, a mí también.
Porque el mito no construye memoria colectiva. Cuenta lo que te hicieron, cuenta lo que te hacen, describe para que todas sepamos describir contigo, describe para generar mecanismos de identificación. Y empezaron a contarse, y a contarse, y a contarse, y a contarse. Al día 4 o 5 pasó de España a Latinoamérica y empezaron a contarse las argentinas, las colombianas, las mexicanas, las peruanas. Aquello fue tremendo, porque claro, pasamos de mi jefe me obligaba a hacerle una felación a, lo cuento yo porque a mi mamá la mataron, o a mí me arrancaron los pezones mi último novio y por eso no voy a la playa. Claro, o sea, las violencias empezaron a crecer y a multiplicarse a lo bestia. De repente, un día, estaba siendo trending topic en 16 países distintos del mundo a la vez. Aquello fue brutal. Fue brutal porque para mí fue la evidencia de que eso nos había sido vetado. Luego abundaré en este asunto. Nos había sido vetado. No vale decir, no, es que ahora nos atrevemos porque somos más libres. No. ¿Qué quiere decir eso? Que las mujeres mayores que yo no han tenido ganas de contarlo. Que todas las que nos precedieron, o yo misma desde hace muchos años no tenía ganas de contarlo. No, es verdad. Estaba prohibido. En los medios de comunicación estaba prohibido contarlo. En las instituciones estaba prohibido contarlo. Eso no se contaba para que no cundiera el ejemplo. Y de repente habíamos tomado las redes y lo estábamos contando. Y por eso es tan importante contarlo. Muchas gracias por esta presentación, por la narración, por crear estos espacios colectivos y te dejamos para que sigas narrando aquello que tienes. ¿Alguna pregunta? ¿Esto funciona? ¿Me oís bien? Sí, Cristina, yo te quería preguntar si has visto No estás sola. Claro. Ese documental, bueno, Ahí estamos. que te interviene, pero que nos des tu opinión porque creo que es un documental. ¿Me puedo poner de pie? Que Yo me voy a poner de pie porque... Perdona. Es que me quedo sin sonido, perdón. Nada. Era una broma. Era para que me vierais la camisa, que es muy mona. No, es porque creo que hay que recomendar para que se comprenda bien todo lo que supuso eso, es verdad que tú sabes, tu marido controla hoy, pero para que opines de ese documental que han hecho con tanto esfuerzo y tanto trabajo en el de No estás sola. No estás sola es el documental que hicieron a Almudena Carracedo y su pareja sobre el caso de La Manada. Es un documental extraordinario en tanto en cuanto demuestra, para mí, lo más extraordinario del documental es que demuestra, ahora os voy a dar unos datos tremebundos, demuestra que si hay voluntad política, se encuentra el violador. El alcalde de Pamplona se obsesiona, dice, yo tengo una hija de esa edad, a estos 5 tíos me los encuentras. Claro, la policía en el documental dice, de repente nos llega, hay una muchacha que dice que le han violado 4 chicos, que ahí hay una de las claves, no dijo 5, dijo 4, y por eso luego supieron. Y que iban vestidos de sanfermines y que tenían acento andaluz. Claro, y dice la policía, eso era como buscar una aguja en un pajar, es que tenemos a cientos de miles de hombres vestidos de sanfermines y venidos de todo, del mundo entero, ¿y cómo vamos a captar el acento? Y el alcalde dice, aquí se encuentra a estos tíos o se encuentra a estos tíos. Y los encuentran en un tiempo récord. Es decir, si media una voluntad política, eso se encuentra. Yo me acuerdo, yo la vi la película con Vicky Rossell, la anterior delegada del Gobierno contra la Violencia Machista, que estuvimos justo ayer hablando de estos datos que os voy a contar ahora. Y me decía, si yo como jueza
hubiera tenido un informe policial y un esfuerzo político cada vez que me enfrentaba a una violación como el que hubo en La Manada, tendríamos los datos del Poder Judicial serían absolutamente otros. Ahora, yo le contesté, y si todos fueran juezas como eres tú, también, porque lo que tenemos es un Poder Judicial que ahora veréis que es tremebundo. El documental, además, yo creo que narra cómo una sociedad madura para responder solo necesitó esa espoleta para salir a la calle como bestias. Es decir, todo se desencadena cuando sale la primera sentencia de La Manada, que es cuando esa misma tarde yo lancé Cuéntalo. Y salimos luego a la calle en Madrid, aquella manifestación que sale de la plaza de San Bernardo, de la calle San Bernardo, etcétera, que estábamos allí todas, que de repente, o sea, llegaba más gente y más gente y no sabíamos qué hacer y colapsamos la calle. Pues vamos a cortar la Gran Vía y empezamos a andar y no paraba de llegar gente. Y de repente la sociedad empezó a movilizarse en todas las capitales españolas, pero es que en todas las capitales del mundo. Nos llamaban estamos en Berlín, estamos en París, estamos en Milán, estamos en Varsovia. Era una barbaridad. Es decir, de repente una sociedad madura porque habíamos empezado a hablar entre nosotras, que esa es la base, respondió y dijo no. O sea, hasta aquí hemos llegado. Yo me pregunto ahora, ¿qué pasaría ahora? Creo que deberemos preguntarnos cuántos pasos atrás hemos dado. Desde 2018, esto fue en 2018, desde 2018, y qué capacidad de respuesta hemos perdido. Yo las últimas veces que hemos salido a la calle, hemos salido pocas. Mirad, en Madrid, yo vivo en Madrid, Madrid es el infierno. It's hell, el infierno, total. No podéis haceros idea lo que es vivir en Madrid. El último recorte de Díaz Ayuso, de Isabel Díaz Ayuso, fue un recorte de la ley de derechos LGTBIQ. En España hay derechos que no se han conseguido en ciertas comunidades, pero ninguno se había revertido, ninguno se había recortado de manera tan brutal como se recortó en Madrid la ley de derechos LGTBIQ. En cualquier otro momento de nuestra historia yo sé que habríamos salido a la calle. Fuimos muy poquitas y muy poquitos quienes estuvimos en la calle protestando por ese recorte. Por eso os digo que me pregunto hasta qué punto el avance de posturas de extrema derecha y sobre todo la postura de extrema derecha de los medios de comunicación, muy en particular de las televisiones, que es donde yo he desarrollado mi trabajo, ha modificado nuestra forma de ver y nuestra forma de responder a las agresiones. ¿Queda contestado? ¿Algo más? Sigo. Esta ponencia se titula Datos y cifras. Es un título que me propusieron y a mí me pareció bien para refutarlo. Vamos a partir de una base y a partir de ahí vamos a explicarnos. Solo el 8% de las denuncias de violencia, de las agresiones sexuales, se denuncian. La violencia sexual solo la denuncia el 8% de las mujeres. Es decir, el 92% de las mujeres que sufren una agresión sexual se lo callan, o por lo menos no lo denuncian en las instancias que se puede denunciar, tipo Poder Judicial o Policía. Quede eso por no denunciado, efectivamente. O no te toman declaración o no te creen. Pero en cualquier caso, pongamos que te creyeran, pongamos que sí. Solo el 8 da el paso a denunciar, ante la policía o ante los juzgados. Yo me pregunto, ¿todo lo que creemos saber sobre violencia sexual nos sirve? Es decir, ¿consideramos que el 8%
de una población es muestra suficiente para sacar conclusiones? ¿De qué población estamos hablando? En otras disciplinas académicas, ¿qué porcentaje exigimos para considerar suficiente esa muestra? En ninguna otra disciplina científica creo yo que un 8% sería un porcentaje suficiente para investigar. En el caso de la violencia sexual sí. Pero vamos a ese 8% que sí denuncia. Estuve trabajando con la señora Rosell unas cifras para poner un ejemplo de cómo funciona nuestra sociedad en cifras, siempre teniendo en cuenta que estas cifras que os voy a dar responden a ese 8%. Por ejemplo, en 2021, ahora hablamos de agresiones sexuales en general, donde se engloba todo. En 2021 hubo 17.000 denuncias. Si alguien sabe hacer un porcentaje, que me haga el porcentaje de si 17.000 son el 8%, ¿cuánto sería el 100? En 2022 hubo 19.000 denuncias, según datos de Interior, o sea, de la policía. 17.000 en 21, 19.000 en el 22. Son las últimas cifras que tenemos. De las 17.000 del 21, se esclarecieron 13.000. La policía habla de esclarecer cuando encuentran al culpable y lo consideran el caso cerrado. Después ya pasa al juicio, a tribunales, ¿sí? De las 17.000 denuncias, 13.000 fueron esclarecidas. La policía presume mucho de esta cifra y está bien que lo haga porque de 17.000, 13.000 esclarecidas son muchas. El 8%, ¿eh? De las 19.000 denuncias del 22, 14.500 fueron esclarecidas. Es decir, tenemos 19.000 violadores que la policía dice ellos lo hicieron, 14.000 violadores que la policía dice ellos lo hicieron, 14.000. Hay 19.000 mujeres que han ido a denunciar. De esas 19.000, 14.000 se encontró al agresor. ¿Cuántas condenas hay ese año? 3.000. Es decir, 19.000 denuncias, 14.500 casos esclarecidos por la policía que cuando llegan al juez se convierten en 3.000 y pico condenas. Esto es un retrato tan brutal de la impunidad de la violación en España, porque estamos hablando del 8%, es decir, voy a insistir, 19.000 mujeres denuncian, que ese es el 8%. La policía dice 14.500 violadores, está demostrado que son ellos. Este caso está cerrado, esclarecido se llama. Y la policía y el Poder Judicial condena a 3.800. Y el resto los absuelve. O no encuentra pruebas, o dice que el testimonio de la víctima no es suficiente, o no se la cree, o dice que incurre en contradicciones, se lo quita de encima. Hasta el punto de que el Poder Judicial, ese mismo año, estoy hablando de 2022, dice, aterrizado en violaciones, no en tocamientos, no en acoso, no, violación. Dice, en 2022, el Poder Judicial dice que hubo en España 46 violaciones. 3 de ellas en grado de tentativa. Es decir, el Poder Judicial español tiene el santo cuajo de decirnos a nosotras mujeres que solo ha habido 3 intentos de violación en un año. Cualquiera de nosotras que sale a tomar una copa
a la semana sabe de alguna. Es que 3 intentos de violación. Es decir, ¿qué construcción tenemos de los datos? ¿Y por qué no nos sirve hablar de datos? No nos sirve hablar de datos, primero, por el porcentaje, porque yo considero, bueno, no soy yo quien, se considera en sociología, en antropología, en todas las ciencias que quieran utilizar estos datos, que el 8% no es cantidad suficiente para analizar un fenómeno. Y segundo, porque interviene el Poder Judicial. Cuando el Poder Judicial dice que en 2022 solo hubo 46 violaciones en España, 3 de ellas en grado de tentativa, frente a 20.000 mujeres que denunciaron, 46, o sea, denuncian 20.000, 19.000 y pico. Y el Poder Judicial dice que hubo 46 violaciones, 3 de ellas en grado de tentativa. ¿Te está diciendo de verdad? ¿El Poder Judicial cree de verdad que hubo solo 3 intentos de violación en toda España en todo un año? Si a mi vecina la han intentado violar más veces. Su marido, por cierto. Su marido, por cierto. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuántos intentos de violación tenemos en casa? Pensad en vuestras amigas, pensad en vuestro entorno. ¿De qué nos sirven estas cifras? Pues lamentablemente estas cifras sirven para cimentar lo que llamamos cultura de la violación. Es decir, para evidenciar que la violación queda en este país impune. Impune absolutamente. Porque si el Poder Judicial dice, no, mira, pero yo he hecho 3.800 condenas, 3.800 de las 20.000 que la policía considera que... 3.800. Sí, pero de violaciones que usted considere, señor juez, que es una violación, ¿cuántas? 46. Que en realidad son 43 porque hay 3 que son tentativas. Tenemos un problema gravísimo. Tenemos un problema gravísimo porque no tenemos otros datos. Para tener otros datos hay que remontarse a la macroencuesta de 2019 que hizo el anterior Ministerio de Igualdad, que es una macroencuesta que como el tiempo pasa se nos va a ir quedando, no diré vieja porque va a ser muy útil durante muchos años, luego os cuento por qué, pero obsoleta. Y sin embargo, debemos confiar en el Consejo General del Poder Judicial, en el Poder Judicial en general y en sus datos, y en la policía, que yo no soy fan de la policía, pero es que al lado del Poder Judicial son aliados. Claro, al lado del Poder Judicial son aliados. Tenemos que confiar en estas cifras para analizar lo que pasa en nuestra sociedad. Las agresiones sexuales, la violencia sexual contra las mujeres y las niñas, tenemos que analizarla de verdad, tomando cifras, porque cuando tomas las cifras completas año a año de la última década, no te ríes porque es aterrador. No te ríes porque de verdad esa gente, esos señores del Poder Judicial, creen que solo ha habido 3 intentos de violación en un año en España. Porque lo mismo que dicen de los 3 intentos de violación del 22, lo dicen del 21. El 21, según ellos, fueron 42. 42 violaciones. ¡42! 42 en el after de debajo de mi casa en ese año. Así os lo digo. Vamos, que lo vemos desde la ventana. Más 3 intentos. 3 intentos de violación. Es decir, ¿qué hay ahí? Ahí hay lo que desemboca, deriva en el cuéntalo. Las mujeres que denunciaron y denuncian sus violaciones, sus agresiones sexuales, etcétera, en Cuéntalo o en Se Acabó, que son 2 movimientos que yo he ido manejando en los últimos 6 años, no han confiado en la policía para denunciar a su violador. No han confiado en el Poder Judicial para denunciar a su violación. Esos millones de mujeres, los millones de mujeres del Me Too, los millones de mujeres del Cuéntalo, no han ido a nuestras instituciones, en teoría, encargadas
encargadas de velar por nuestra integridad física y mental, sino que han ido a una red social. Hola, me llamo Cristina Fallarás, a mí me hicieron tal. Por lo menos creemos un relato colectivo. Y aquí impugno la mayor. Es decir, si la situación es esta, ¿por qué no modificamos nuestra manera de mirar la violencia sexual de una vez por todas? ¿Por qué no escuchamos a la voz de las mujeres, a las voces de las mujeres que por fin estamos hablando? En lugar de atender a unas cifras que nos da una estructura patriarcal con la sinvergonzonería brutal, escandalosa, de decir de verdad que en un país hubo 43 violaciones. Cuando las mujeres, que son el 8% que se atreve a denunciar solo, te están diciendo 20.000. Venga, 20.000, más 20.000, más 20.000, más 20.000. ¿Cuántas? ¿Unas 150.000 violaciones podríamos colegir que hay? Y estos señores nos dicen que hay... Lo tengo que mirar porque es que no me lo puedo creer. 42 y 3 de ellas en grado de tentativa. ¿Han vuelto a beber todos a la vez? ¿Estamos locos? Es brutal. Pero es brutal ¿por qué? Porque los medios de comunicación, y aquí entro yo, que llevo siendo periodista 30 y muchos años, los medios de comunicación no hemos hecho el esfuerzo durante décadas de denunciar que esos datos no son reales. Y no hemos hecho el esfuerzo, que es nuestra profesión, de investigar por nuestra parte y dar unos datos alternativos que refuten la realidad de las instituciones, que sencillamente no solo no es creíble, es violencia en sí misma. Es decir, cuando el Poder Judicial dice hubo 42 violaciones, 3 de ellas en grado de tentativa, es un ejercicio de violencia contra las mujeres. Y ojo, compañeras, que tendremos que ver cómo gestionar toda la frustración que esta acumulación de tropelías va a generar en nosotras. Es decir, cuando una población tan grande como la mitad de la población, que nos llaman colectivo todavía las mujeres, denunciamos, nos narramos, es dificilísimo. Mirad, yo hago una cosa en Instagram, que es la siguiente. Yo en Instagram estoy creando un enorme archivo de relatos de las mujeres sobre la violencia machista que reciben. Perdonadme, para quien no lo conozca, voy a leer 3 o 4 ejemplos para que veáis de qué estoy hablando. Me sumo a contar mi historia. Me casé con 21 años. No elegí ser madre por primera vez. 23 años de maltrato continuado, y al denunciar y llegar el juicio 4 años después, saltándose la orden de alejamiento en reiteradas ocasiones y salir sobreseído porque no hubo agresión física, pero sí había acoso porque todos fueron en mi trabajo, en uno de los juicios me enteré de que mi encargada le pasaba información. Se hizo amigo de mi entorno, incluso de mi hermano. El juicio aceptó 8 delitos de maltrato para no entrar a juicio. Nunca pagó la pensión voluntariamente y sigue ocultando bienes. En el momento de separación descubro que tengo una orden de desalojo de la vivienda que había pagado yo, pero... Hola Cristina, por favor no pongas mi nombre. Cuando era pequeña, tendría unos 9 años así, fue un día, como tantos otros, con mis padres a un centro comercial. Leer un poco. Es que no me estoy enterando bien. Hola Cristina, por favor no pongas mi nombre. Cuando era pequeña, tendría unos 9 años o así, fui un día, como tantos otros, con mis padres a un centro comercial. Ellos solían dejarme un rato en la sección de libros para que me entretuviera. Ese día recuerdo que un dependiente me agarró y me dijo al oído que si me iba con él al parque, me invitaba a montarme en alguna atracción. Mientras me lo decía, me metió la mano entre las piernas y me sobó los genitales. Unos segundos. Le dije apurada que mis padres no me dejaban y me fui corriendo. Nunca se lo he contado a nadie, pero el recuerdo de aquello jamás me ha abandonado. Cristina,
Otra. Por contarte una de tantas, estuve 3 años trabajando en un restaurante de comida rápida y varios de los encargados mandaban a las chicas nuevas y jóvenes a reponer. Teníamos que ir al almacén a por material. Nos seguían y una vez allí, acorraladas, se te ponían delante para enrollarse contigo. Te puedes imaginar la de chicas que lo hicimos por salir cuanto antes de allí. Había uno que era el encargado de horarios. Te puedes imaginar qué hacía si no hacías tú lo que él quería. Cristina, a mí cuando tenía 12 o 13 años un amigo de la familia me masturbó. Estábamos unas 20 personas alrededor de una hoguera cuando ocurrió, entre ellas mis padres. Se me hace difícil pensar que nadie viera nada, pero aún me cuesta más entender que nadie dijera nada, en especial mi padre. Otra. Recuerdo a mi acosador en el trabajo. Cuando bajaba al sótano de la empresa para irme a cambiar, él estaba allí. Me decía obscenidades e intentaba sujetarme para besarme. Corría al vestuario para eludirlo y cerraba la puerta muy asustada. Y así sucesivamente aprovechaba para acosarme. Cristina, mi historia es como la de muchas chicas. Nunca la he contado ya que no quería que sufriese mi madre. Estuve con un chico que me violó. Aún siento mucha culpa de no haberme dado cuenta antes, etc. Tengo miles. Estas historias parten del mes de agosto del año pasado, cuando Jenny Hermoso sufrió la agresión de Rubiales y Alexia Putellas puso un tuit donde dijo: Jenny, estamos contigo, se acabó. Inmediatamente pensé, este se acabó es un paso más del cuéntalo. Es decir, hasta aquí hemos llegado. Y entonces invité a las mujeres a decir se acabó. Yo ya no estaba en Twitter, yo me tuve que ir de Twitter, primero porque amenazaron de muerte a mis hijos y me golpearon por la calle, nos tuvimos que cambiar de piso, vinieron a mi casa a pintar una cruz en la puerta estando la pequeña dentro, me escupían, me pegaban, nos hicieron la vida imposible. Les mandaban fotos a mis hijas y a sus compañeros de mí descuartizada y metida en el maletero de un coche y cosas así. Pero sobre todo, eso lo aguanté, pero sobre todo lo denuncié siempre a la policía, que no hizo nada, se reían. Mira, lo voy a contar. Los primeros que me señalaron en Twitter fueron los de la Policía Nacional, más concretamente el Sindicato Unificado de Policía. Desde aquí les mando un saludo. Dijeron en Twitter que yo era filoetarra. A partir de ahí mi vida ha sido un constante infierno. Infierno. De hecho, vuelvo a cambiarme de casa ahora porque han vuelto a dar mi dirección y me tengo que ir de nuevo del piso donde tengo a mi familia viviendo, que son mis 2 hijos. Bien, pero además Twitter ya no servía. Si yo hubiera lanzado en Twitter el mismo cuéntalo que lancé en 2018, al cabo de 2 minutos habría sido vandalizado, no sé cómo se llama, penetrado por bots, odiadores o haters, como los llamen, etcétera, que hubieran dicho su cuéntalo y ya sería inválido. La validez de cuéntalo es que generó una memoria colectiva. Ahora os cuento la importancia de las memorias colectivas, que generó una memoria colectiva que extrajimos de la red y la conservamos. Hay una página web que se llama proyectocuéntalo.org que os recomiendo a todos y a todas que visitéis. De repente ya me di cuenta que no servía para nada y me fui de Twitter. Entonces, cuando Putellas dijo se acabó, yo pensé, vaya, hacerlo en Instagram, para quienes no estéis familiarizadas con las redes sociales, Twitter es una red social más política, más activista, más de batalla. Instagram es más familiar. Pues una pone las fotos de sus amigas en la playa, el cumpleaños, el grupo que le gusta cuando canta, cositas así, los libros que lee. Y pensé, ¿cómo intervenir en este espacio con el relato de las mujeres?
Y puse uno y empezaron a mandármelas a mí como mensaje. Es decir, no colgaban su experiencia en su muro, en su perfil, con su nombre, por así decirlo, sino que me mandaban un mensaje diciéndome: hola Cristina, a mí mi abuelo me violaba cuando era pequeña, bla, 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 bla. Yo entendí inmediatamente, porque las cosas de las redes son muy intuitivas, que no querían usar su nombre, que querían que apareciera su relato, pero no su nombre. Entonces, cada vez que me mandan uno, que es a diario recibo bastantes, hago una captura de pantalla, lo recorto como foto, le quito el perfil, la foto de la mujer que me lo manda y lo vuelvo a colgar. Así consigo dos cosas, que son dos cosas muy importantes. La primera es desidentificarla, es decir, que si algún agresor reconoce algo de lo que esa mujer cuenta, no puede atacarla, porque no sabe, ella puede decir: oye, ¿yo qué me estás contando? Esta no soy yo. Si no tiene manera de demostrar que es ella. Y dos, y más importante, perdonadme, burlar al algoritmo. En los relatos de las mujeres que yo cuelgo hay pollas, culos, coños, mamadas, me follan el culo, me tocaba el coño, los genitales. Es decir, todas esas palabras que no decimos en Instagram porque te bloquea el algoritmo, te bloquea la publicación. Si os habéis fijado, la gente en Instagram pone sexo con un 3 y un asterisco, violación como con números en lugar de letras. En los relatos que yo cuelgo está todo contado con las mismas palabras, porque como no es texto, es fotografía, las mujeres pueden expresarse tal y como se expresan. Y es muy importante que lo hagan así. Es muy importante porque no es lo mismo la mujer que dice: mi abuelo me ponía la mano dentro de la braga y me tocaba la vulva, que la mujer que dice: me tocaba ahí abajo. O la mujer que dice: me follaba. Quiero decir, los distintos perfiles generan distintos mecanismos de identificación. Porque finalmente eso, y no otra cosa, es lo más importante. Es decir, la importancia de la difusión de relatos en lugar de la difusión de números y cifras es que cuando yo leo: a mí un compañero de facultad me llevó a casa en coche y después de llevarme a casa en coche me dijo: te acompaño a casa porque estás un poco borrachita, y una vez en casa me dijo: sí, hombre, me voy a ir de vacío, encima que te acompañaba a casa, ahora me la chupas. Yo me acuerdo cuando leí esta, y yo he relatado un montón de violencias sexuales, de repente dice: ¡ah! A mí me ha pasado eso y no me acordaba. Es decir, el relato de otras no solo nos hace recordar episodios que hemos olvidado porque la cabeza olvida. Es decir, yo recordé las agresiones sexuales de mi infancia y adolescencia cuando ya era bastante mayor. Sino que aprendemos a narrarnos en la narración de las otras. Cuando empecé lo de Se acabó, cuando empezaron estos relatos, las mujeres se relataban, mandaban párrafos y párrafos y párrafos para contarme que su jefe las obligaba a ver cómo se masturbaban, por ejemplo. Párrafos y todo muy enrevesado y no había manera de colgarlo en la red, etc. Leyendo a otras, esto empezó en agosto. Hacia noviembre, la capacidad de síntesis de las mujeres para contar las agresiones que habrían sufrido era fascinante. Y yo, como novelista, pensaba: ostras, yo igual no sabría sintetizar de tal forma. Es decir, leyendo a otras, habían aprendido cómo narrarse a sí mismas, cómo estructurar su relato y cómo hacerlo de forma más desbrozada. Pero es que además esto es importantísimo a la hora de denunciar, esta vez sí, en instancias judiciales y policiales. Yo recuerdo una vez, yo durante un tiempo estuve acompañando a víctimas de agresiones sexuales a los juzgados, por militancia,
hay muchas mujeres que lo hacen, yo ahora ya no lo hago, pero lo hice en su momento, que son labores de acompañamiento para que no vayan solas, o acompañar a una chica que ha sido violada al hospital. Hay grupos de mujeres que nos dedicamos a eso. Yo recuerdo una mujer declarando ante el juez, ella decía, bueno, es que mi marido me viola, me obliga me penetra por el culo y me obliga a que se la chupe, y entonces mis hijos, porque les pega, porque no sé qué, porque... A cualquiera que quisiera entender, esa mujer estaba diciendo, a mí no me apetece tener sexo con mi marido, pero me amenaza con que si no lo hago, si no permito una penetración anal, le va a dar una paliza a mis hijos, y se la da. Eso era lo que ella estaba diciendo. Con los nervios de estar contándole algo tan íntimo a un señor que te mira así, porque un juez es un señor que te mira así, y que estás viendo cómo la víctima sufre y cómo el juez o la jueza tienen como prisa, ¿sabes? Que dicen, oiga usted, cálmese, cálmese, que esta señora le va a contar algo muy gordo. Bien, se liaba, lo habíamos preparado. A ver, mi chica, te hace eso y si no les pega, pero les pegaba con el cable del teléfono a los críos. O sea, la mujer estaba aterrada. Bueno, pues el juez no admitió la denuncia porque dijo que la narración era confusa y le dice, pero a ver, ¿qué viene usted a denunciar? ¿Que su marido pega a sus hijos o que la viola usted? Ostras, bien. ¿Qué estamos consiguiendo relatándonos todas? Aprender a relatarnos. En tanto en cuanto lees los relatos de otras, aprendes a relatar los tuyos propios. Y después, y esto es importantísimo, genera mecanismos de identificación. Es decir, cuando tú crees que eres la única a la que su abuelo le ha tocado las tetas, o crees que eres la única que su jefe le obligó a una penetración en el almacén para no despedirla como reponedora, te lo callas, te lo comes, y además tu visión, tu mirada sobre ti misma es la de un monstruo. Cuando empiezas a leer los relatos de muchas mujeres que narran lo mismo, lo primero que hacen es ponerse en contacto unas con otras. Lo segundo, eliminas la culpa. Eliminas la culpa de haber participado, porque la primera culpa es la de la participación. Yo recuerdo cuando a mí de pequeña yo sufría agresiones sexuales, cuando recuperé la memoria siempre pensaba en mí misma como en una participante en eso. Es decir, tú participas, tú eres la tentación de alguna forma. Tú, ¿qué habrás hecho? Llevabas un bikini con una braguita muy pequeña. Bien, cuando otras se narran y tú te identificas con ellas, la culpa, la soledad y el autocastigo empiezan, no desaparecen, empiezan a desaparecer, porque las consecuencias de una violación, sobre todo de una violación en la infancia o la adolescencia, pero de una violación en general, son autolesiones, intentos de suicidio, desórdenes graves alimenticios, disociación, ansiedad, depresión, imposibilidad de tratar con el resto, violencia contra tus hijos, violencia contra ti misma, violencia contra la pareja, un enorme abanico que algún día, cuando consigamos que la administración pública, estuvimos a punto, porque el anterior Ministerio de Igualdad ya dio los pasos de las oficinas que no se han abierto porque no les ha dado la gana a las comunidades autónomas competentes. Conseguiremos que haya una atención integral a las víctimas, porque si no curas, si no te ocupas de la salud mental, no puedes ocuparte de la salud física porque van estrechamente ligadas. Bien, tenemos lo que yo propongo, que es, frente a los números, basémonos en el relato de las mujeres. Basémonos en qué consideramos, porque ahora ningún juez de ningún juzgado, bueno, ya volverán, no pasa nada, volverán porque esto vuelve siempre, pero es más difícil que un juez de un juzgado diga que ha visto jolgorio en una violación, como dijo el del caso de La Manada.
que dijo que en la violación que se produjo en aquel portal por parte de 5 tíos como 5 armarios contra una chica de 18 años, él vio una fiesta sexual y un jolgorio. Una orgía, sexo múltiple y jolgorio, pero lo del jolgorio a mí me dolió en el alma. ¿Vale? Entonces, en tanto en cuanto nuestros relatos se popularizan y se publican, aprendemos a relatarnos, pero además la sociedad aprende a mirarnos. Desde el Me Too hasta hoy, es muy difícil ya que alguien niegue que existe la violencia sexual y la violencia machista. Y quienes lo niegan, que son la ultraderecha y sus acólitos, saben perfectamente que están negándolo para tomar una postura, no porque lo crean. Es decir, ya no los creemos a ellos. Cuando sale cualquier mierda de Vox y dice no existe la violencia machista, no existe la violencia sexual, lo miro a la cara y pienso, si no te lo estás creyendo ni tú, lo estás diciendo para que los violadores y los agresores sexuales te voten. Y como son tantos, te votarán. Pero a mí no me convences. A mí no me convences por la simple razón de que 3 millones de mujeres no pudimos ponernos de acuerdo en 16 países diferentes una semana del mes de abril de 2018 para decir todas a la vez, cuéntalo a mí también. No es cierto, eso no sucede. Y la pregunta que yo propongo ahora es, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado para que ahora sí nos estemos narrando? Luego ya veremos las consecuencias, pero ¿qué ha pasado? ¿Alguna pregunta sobre lo que he contado hasta ahora? Que yo os voy dando información. Sobre todo si tenéis alguna pregunta, levantad la mano o me paráis con tranquilidad o levantáis la mano y yo cuando tenga un bajón en mi discurso os cuento. Bien. Yo siempre digo que igual alguna me la habéis oído decir ya porque me parece una metáfora que lo explica muy bien, una parábola como los de nuestro querido Jesucristo, que 2017 nos salió un año muy húmedo en España, muy húmedo, y cuando hay un año húmedo salen setas, la gente que vive cerca de los bosques lo sabe, salen setas. ¡Plop! Y nos salió una seta. ¡Hostia! El Valle de los Caídos, que tenemos a un dictador enterrado con honras de Estado. ¡Plop! Otra seta. ¡Hostia! Que el rey roba. ¡Plop! Otra seta. ¡Hostia! Que tenemos España llena de fosas comunes, que tenemos España como un queso gruyere y que hay más de 100.000 desaparecidas y desaparecidos. ¡Plop! Otra seta. ¡Hostia! Que los curas violan niños y niñas. ¡Plop! Otra seta. ¡Hola! Que las monjas roban bebés. ¡Plop! Otra seta. ¡Hostia! Que es que hay un movimiento republicano, que es que no todos somos borbónicos aquí. Plop, otra seta, que Carrillo dijo que sí plop, otra seta, que a las mujeres nos pegan, nos violan, que las mujeres sufrimos violencia obstétrica, violencia educacional, violencia económica, violencia laboral, violencia sanitaria, violencia de todo tipo todos los días. ¿Cuántas setas? De repente, todos aquellos colectivos, y vuelvo a meter a la idea de las mujeres como colectivo, que esa es para desarrollarla también, todos aquellos colectivos que han sido acallados durante toda nuestra democracia, empezaron a narrarse. Os voy a decir una cosa, lo sitúo en 2017 porque lo sitúo ligado al Me Too y porque fue en 2017 cuando empezó a popularizarse. Pero es que en 2017 llevábamos 42 años de democracia. Vamos a poner 4 décadas. 4 décadas de democracia, 4 décadas de prensa libre, democrática y libertad de expresión. ¿No sabían esos medios de comunicación que el rey robaba?
que tuvo que salir por patas, a la que tuvimos redes para decirlo? ¿No sabían esos medios de comunicación que Franco estaba enterrado con honras de Estado y que el gobierno, sea socialista o sea del PP, le ponía flores frescas cada día, a cargo del erario público? ¿No sabían los medios de comunicación que los curas violaban en los colegios, en los seminarios, en los monasterios, en las iglesias, en los campamentos de verano a las niñas y a los niños? ¿No sabían de las denuncias de los bebés robados? ¿No sabían de verdad que los represaliados y las represaliadas del franquismo siguen sin restitución y Billy el niño moriría con las medallas puestas? El gran torturador. Claro que lo sabíamos, compañeras, compañeros, claro que lo sabíamos todo. Solo que no se decía. La dejación de sus funciones por parte de los medios de comunicación durante los 40 primeros años de esta democracia es algo que pagaremos durante mucho tiempo, y el descrédito que tenemos sobre nuestros hombros está muy bien merecido. Muy bien merecido. Y no los que salen ahora, tipo los Albices, los Javieres Negre y los periodistas digitales de mierda. No. El grupo Prisa, el grupo Godó, el grupo Vocento, el grupo Joly, todos estaban ahí. Todos lo sabíamos todo. Y yo también. Que yo fui jefa de redacción entonces. Todos lo sabíamos todo. ¿Qué pasa? En 2017, ese año tan húmedo que se nos llenó de setas España. Pues pasan las redes de comunicación, de las redes sociales. Es decir, de repente hay un momento en que se popularizan las redes sociales, que es entre 2015 y 2017, cuando hacen el boom, el gran boom de popularización de las redes sociales. Antes había, por supuesto que había, pero explotan. De hecho, el movimiento del 15M Podemos como partido, los anticapitalistas, etcétera, no existirían si no hubieran existido las redes sociales. ¿Qué son las redes sociales y por qué nos permiten modificar hasta tal punto la realidad? Porque la hemos modificado, ¿eh? El rey está no sé dónde, huido, se ha llevado sus impuestos y todo allí, y a su nieto, caminico. Los curas están siendo juzgados, se llevan a cabo investigaciones y las mujeres nos hemos lanzado a narrarnos, a relatarnos. Ha habido un cambio muy serio. ¿Qué pasó? Pasaron las redes sociales. Para entender cuál ha sido el papel tan importante de las redes sociales, que es el que me permite a mí, por ejemplo, lanzar Cuéntalo, hay que entender que las redes sociales son un medio de comunicación de masas. Medios de comunicación de masas son los periódicos, la radio, la tele, el cine, los libros de texto y las redes sociales. Porque podíamos contar entre nosotras, somos la comunidad de mujeres violadas y hacemos un fanzine para nuestro barrio. Eso es lo que podíamos hacer hasta que aparecieron las redes sociales. Somos las republicanas de Villa de Vallecas y tenemos una radio libre. Hablo de medios de comunicación de masas. Las redes sociales son el primer medio de comunicación de masas que no necesita inversión de capital para ser usado. Es decir, que nosotros, que no hemos manejado jamás el capital, y las hijas, hijos, nietos y nietas de republicanos asesinados y asesinadas, el movimiento anarquista, los torturados y torturadas en la época de la transición, otra cosica la transición, etcétera, de repente podemos narrarnos en lugares donde vamos a crear memorias colectivas y vamos a darnos a conocer en un medio de comunicación de masas. Porque hasta ese momento, los medios de comunicación de masas existentes, insisto, prensa, revistas, radio, televisión, cine, etcétera, nos habían prohibido relatarnos.
es importantísimo entender que tiene que mediar prohibición para que un grupo de población tan grande no relate aquello que vive. Es decir, sabemos las costumbres de los futbolistas, lo que comen antes de un partido, y no sabemos de verdad que a las mujeres nos violan en general. No sabemos lo que es la violencia machista, no sabemos que no conozco ninguna mujer que tenga una hija y a los 15 años no tiemble la primera vez que le dice a su hija llegaré tarde a casa hoy. Yo tengo 2 hijos, un hijo y una hija. A mi hijo jamás le dije nada. Y la primera vez que mi hija me dijo, mamá, que es la graduación, si no te importa llegaré hoy poco tarde, déjame porque todos salen. Tal. ¿Y cómo vas a volver en metro o andando? Ostras, y de repente, y Lucas, mi hijo, me miraba como diciendo, ni te atrevas a decirle que no, a mí no me dijiste que no nunca y tú eres muy feminista. Yo me lo tuve que tragar y pensé, madre mía, el miedo, y el miedo estaba. Y cuando alguna mujer me dice, yo nunca he sufrido violencia machista, le digo, ponte a andar por una calle de noche a las 3 de la mañana, o por un camino, mira, o por un camino vecinal de monte, y escucha unos pasos detrás de ti. Me contarás el alivio que sientes cuando te das la vuelta y ves una mujer en lugar de un hombre. Eso se llama violencia machista estructural. Y es de todas, y la tenemos todas, y vivimos ahí. Y ya no nos ponemos a contar nuestros partos porque sería gore lo que nos han hecho en los partos. Bien, aparecen las redes sociales y aparecen como medio de comunicación de masas. Pero es un medio de comunicación de masas no jerárquico. Es decir, no lo monta un tío, bueno, sí lo monta un tío y ahora iremos a eso. Pero quiero decir, no lo estructura un tío y dice, tú puedes contar, tú hablas de toros, tú hablas de república, no, es horizontal y se cuenta en horizontal y por lo tanto genera memorias colectivas, no genera una memoria en herencia jerárquica, estructural y vertical, sino que genera una memoria móvil, horizontal y que se construye por acumulación. La idea del hashtag es una idea maravillosa. Es decir, el hashtag, si yo pongo cuéntalo, o si yo pongo viva Jenny, hermoso, o si yo pongo páginas Violeta, toda la que ponga, o todo el que ponga, toda persona que ponga ese hashtag, si tú pinchas el hashtag vas a ver cuántos somos, cuántas somos, y de qué tipo, y qué perfil, y qué decimos. Cuando la gente, cuando pusieron Carlos Bermud, allí no estaban solo las 7 denunciantes, allí hubo más. Y en ese hashtag veías, se formaba una habitación. Yo veo los hashtags como grandes habitaciones donde nos juntamos aquellas y aquellos que tenemos cosas comunes que decir al respecto de un temita. El tema de la violencia sexual pues ha dado hashtag que han recogido millones, no cientos de miles, cientos de millones de relatos. Bien. Esa construcción horizontal, no jerárquica, ¿qué hace? Lo primero que hace es destruir la idea de autoridad. Y eso no nos hemos dado cuenta suficientemente todavía, porque está sucediendo. Todo esto que os estoy contando ahora, lo de las redes sociales, fijaos que me estoy remitiendo a 2017, 18, 19, está sucediendo. Es decir, es tan reciente que realmente estamos en una revolución en el momento del ojo. Cuando pasa el huracán y estás en el ojo, pues estamos en el ojo. Entonces es muy difícil verlo. Ha roto la idea de jerarquía, ha roto la idea de construcción de opinión pública y ha roto la idea de autoridad. Esto es importantísimo. Es importantísimo porque los medios de comunicación son los que generan opinión pública. Es decir, si a ti los medios de comunicación te están dando todos los días uno detrás de otro, los moros violan a mujeres, hoy ha violado en Cádiz, mañana en Huelva, pasado en Gajanejos, el otro en Villanueva de la Serena, el otro tal, por acumulación generan una construcción de opinión pública. Esto es básico de la comunicación. Para eso tienen que ser únicos e irrefutables. Cuando tú leías el periódico, tú no podías, máximo le decías a la pescatera o a tu vecina, oye, que esto es mentira. Es decir, yo recuerdo siempre la manifestación por la vivienda cuando
Mira, ayer se suicidaron 2 mujeres que estaban a punto de ser desahuciadas. Yo recuerdo el primer suicidio por desahucio. Y los recuerdo todos. Yo en 2009, 2010, por ahí, trabajaba en el asunto de desahucios en Barcelona, porque estaban a punto de desahuciarme a mí también, y recuerdo aquellos suicidios. Cuando sucede algo así, tú puedes comentarlo con quien tienes al lado, pero si no lo publica el periódico, no existe. Y si no le da la suficiente importancia, tampoco existe. En el primer suicidio por desahucio salimos a la calle en todas las ciudades de España. En todas las ciudades de España salimos miles y miles de personas a la calle. Yo veo ahora cuando salen los mierdas de Vox y sacan, ¿cuánto? 2.000 personas en la Puerta del Sol, da igual, 4.000 en Colón, y salen portada de todos los periódicos. ¡Se manifiestan en Colón! Aquella vez nos manifestamos en todas las ciudades de España. Aquello no salió en portada. No salió en portada de los periódicos, ni abrió los telediarios, ni abrió los informativos de las radios. Aquello fue la primera construcción en la que yo me di cuenta que iban a desaparecer los desahucios. Hay otro ejemplo que lo cuento siempre, que es cuando... ¿os acordáis de la prima de riesgo? Alguna joven no se acordará, pero yo recuerdo en 2008, hola, buenos días, soy Iñaki Gabilondo, no me acuerdo quién estaba entonces en la cadena SER, Carlos Francino. Hola, buenos días, soy Carlos Francino, sube la prima de riesgo. ¡Oh! Hola, buenos días, baja la prima de riesgo. ¡Oh! Es decir, nos decían, sube la prima de riesgo, no me acuerdo si era bueno o malo. Sube la prima de riesgo y nos alegrábamos, baja la prima de riesgo, ¡oh, qué horror! O al revés, no me acuerdo. Porque nadie sabía lo que era la prima de riesgo y seguimos sin saberlo. Y yo creo que en las redacciones de periódico no sabían lo que era la prima de riesgo y seguimos sin saberlo. Y entonces yo recuerdo, todavía trabajaba en el diario del que me echaron embarazada, que vi un titular en la portada, si no me equivoco, de La Vanguardia, donde ponía sube la prima de riesgo. Y yo, que era jefecica, dije, hay una ley básica del periodismo. Tú no puedes poner en un titular una palabra que no sea de uso común. Tú no puedes poner en un titular consuetudinario, porque habrá una enorme cantidad de la población que no va a entender esa palabra. Tienes que poner palabras de uso común. Luego en el texto ya pones lo que quieras y haces tus florituras. Claro, cuanto menos en una portada, en una primera página. Que en una primera página saliera la idea prima de riesgo, pensé, se la han colado, se han equivocado. O sea, se han equivocado. ¿Qué coño hace la prima de riesgo en una portada? Si no sabemos ni lo que es. Yo pregunté a los de economía, ¿qué es la prima de riesgo? Yo qué sé qué es la prima de riesgo. ¿Sabes? Nadie sabía lo que era la prima de riesgo. Yo qué sé. Y pensé, se han equivocado. Al cabo de 2 días, tapa. La prima de riesgo en portada otra vez. Miau. Pensé, nos acaban de desaparecer a los pobres. Efectivamente. A partir de entonces nadie habló de que no teníamos para comer, de que los niños no tenían zapatos para ir al colegio, de que las madres compartíamos la ropa y acabamos compartiendo los pisos, de que íbamos a los comedores sociales, de que recogíamos el jabón en Cáritas. Dejaron de hablar de que más de 5 millones de personas se quedaron en paro, dejaron de hablar de cómo comíamos, de cómo vivíamos, y lo llamaron prima de riesgo. Igual que a una época criminal la llamaron transición, y luego dijeron que fue modélica. Y nadie habló de los torturados en comisarías, de las torturadas en comisarías, de cómo les pateaban el vientre a las embarazadas, de cómo se quedaron fuera millones de personas de lo que era la decencia, de cómo se premió a los criminales en lugar de castigarlos, y de cómo un señor llamado Martín Villa, que luego pasó a ser miembro del gobierno y de distintos medios de comunicación, entre ellos el Grupo Prisa, que pasaba por ser de izquierdas, le puso las medallas al Billy, el niño torturador máximo de la transición.
como no se contó, puede salir una señora llamada Carmen Calvo, siendo vicepresidenta del gobierno, y con todo su cuajo decir: yo recuerdo la transición como la época más pacífica de la historia de España. Pues será que no se acuerda usted de los asesinados, las asesinadas, los torturados, las torturadas, y fueron muchos, y fueron en dependencias policiales. Esto es lo que pasa cuando no te cuentas. Eso es lo que pasó con la prima de riesgo. Y eso es lo que dejó de pasar con las redes sociales. Eso es lo que dejó de pasar. Que de repente, igual que los republicanos y las republicanas empezamos a contar las tropelías de los Borbones, igual que los anticlericales y la gente de los movimientos laicos empezó a contar lo que hacían los curas y las monjas, que no es suave, las mujeres salimos y empezamos a contar cuál había sido hasta ese momento y cuál estaba siendo nuestra vida. Y nuestra vida era una mierda violenta. Siempre, por mucho que seamos felices, por mucho que logremos estar juntas, esa violencia es constante y estructural. Y mientras podamos decirlo, en tanto en cuanto podamos decirlo, otras podrán recibirlo. Y esa es la enorme, enormísima revolución que lleva consigo la irrupción de las redes sociales. El movimiento Me Too, el movimiento Cuéntalo, el movimiento Balance Ton Poc, el movimiento Se Acabó. ¿Qué son? Son formas distintas de ver, de concebir qué son los datos sobre la violencia machista. ¿Qué es más dato? Decir que hay 3 intentos de violación en un año en España, o que 50.000 mujeres distintas te cuenten cómo su abuelo, 25.000 mujeres distintas te cuenten cómo su jefe, 10.000 mujeres distintas te cuenten cómo su hermano o su padre, el doctor, el quiromasajista, el ginecólogo, el autobusero. ¿Qué es más dato? Es decir, si no construimos memoria, no valen de nada los datos, porque aquellos que nos dan los datos pertenecen a una construcción patriarcal que les viene muy bien manejar los datos de, voy a insistir, 42 violaciones en el 21 y 46 violaciones en el 22, 3 de ellas en grado de tentativa, 3 de ellas en grado de tentativa. Les viene de coña. ¿Por qué? Porque perpetúan un sistema que es el que ha existido, como diría mi abuela, de toda la vida de Dios. De toda la vida de Dios. Y sin embargo, ¿qué acabamos de hacer? Acabamos de hacer un órdago a la mayor. Lo que acabamos de hacer las mujeres, narrándonos y difundiendo las violencias sufridas, es, 1, lo evidente, contarlas y que se sepan. Pero hemos cambiado el relato de la historia, y cambiar el relato de la historia no tiene vuelta atrás, y es una de las mayores revoluciones de la historia de la humanidad. Y no exagero, mirad, hay quien piensa que la revolución más grande fue la revolución industrial, hay quien piensa que fue la revolución rusa, hay quien piensa que fue la revolución sexual, el 68, las grandes revoluciones, porque si no, no tendrían como... Ay, espera, que pasa un carro. Aprovecho para beber agua. Las grandes revoluciones están todas ligadas a la comunicación y a los cambios en cómo nos comunicamos. Primero, los petroglifos, y los dibujicos también en las cuevas, ¿verdad? Después el invento de la escritura. El nacimiento de la escritura marca la primera gran revolución. Después la imprenta, y después lo que estamos viviendo ahora, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. La revolución que suponen las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información es superior, desde mi punto de vista, a lo que supuso la imprenta. Y os voy a contar por qué. Me paro aquí y luego os cuento por qué, por si alguien tiene alguna pregunta, que vamos así avanzando un poco. Relacionado con esto, ¿sabes si puedes tocar un poco el tema de la inteligencia artificial? Relacionado con esto. Bueno, porque estás hablando de las TIC y... Bueno, está bien.
Y este ya es mi último bloque mental. Y este bloque me cuesta. Me cuesta porque soy periodista, me cuesta porque soy escritora y porque yo pertenezco a la sociedad de la imprenta. Ya acabó, ya no estamos en la sociedad de la imprenta. Lo que pasa es que todavía nos queda un tiempo para darnos verdaderamente cuenta de que ya no estamos en la sociedad de la imprenta. La imprenta es un poquito como la transición, la imprenta. La imprenta es de esas cosas que se nos vende como magnífica y pasado el tiempo la miras y dices, pues para nosotras tampoco tanto, pues para nosotras tampoco tanto, hijas. Efectivamente, cuando aparece la imprenta, en el primer Renacimiento, allá por el siglo XV, como se dice, ayuda a popularizar el conocimiento porque saca los libros de los monasterios y de los palacios, dejan de ser copias manuscritas y pasan a ser, como su nombre indica, copias impresas que se pueden difundir y se pueden... Vaya, básico, no en vano lo primero que se imprimió fue la Biblia de Jerusalén, por algo será. Es decir, esperaban que tuviera mucho éxito el invento. Y lo tuvo. Los hijos de la imprenta, la imprenta tiene 3 grandes hijos, de los cuales somos hijas nosotras, ¿vale? Es decir, nosotras somos fruto de las 3 grandes patas que da lugar la imprenta. Una es los medios de comunicación, 2 es la novela moderna y 3 la democracia tal y como la entendemos actualmente. Apartamos la novela moderna porque es un palo que no vamos a tocar en esta charla. Pero sí los medios de comunicación. En tanto en cuanto puedes difundir ideas y hacer impresiones de ellas, aparece la posibilidad de difundir en masa, medios de comunicación de masas. En la medida en que eso existe, puedes elegir entre una u otra idea que sea difundida. Democracia, votación. Todo, estoy haciendo un esquema muy esquemático porque no tenemos tiempo. Pero, en fin, hijos de la imprenta son los medios de comunicación de masas y la democracia tal y como la entendemos ahora. Vale. Y tú me dices, yo puedo leer en un país libre, que no queme libros o que no los censure, como por ejemplo en Valencia, que los censuran y quitan los libros de gays y lesbianas. Me puedes decir, vale, yo puedo leer todo lo que existe porque estoy en una sociedad libre y puedo leer, hay una gran diversidad de medios de comunicación y una gran diversidad de libros, de publicaciones, y lo puedo leer todo porque además hay bibliotecas públicas que son gratuitas. La cuestión no es que tú lo puedas leer todo, la cuestión es qué puedes leer. ¿Y quién dice lo que puedes leer? ¿Y quién imprime? ¿Y quién decide lo que se imprime? ¿Y qué no se imprime? ¿Y qué no se difunde? Claro que puedes leer todo lo que se imprime. ¿Quién imprime? ¿Quién difunde? ¿Hombres? No mujeres. ¿Ricos? No pobres. ¿Blancos? No de otro color. ¿Heteros? No de otra jacaranda. Hombres, blancos, ricos, heterosexuales, esos son quienes han marcado los contenidos y la difusión de todo lo que hemos consumido como comunicación desde que apareció la imprenta, compañeras, compañeros. Esto es así. Ahora nos sorprenderá que no hayan hablado de nosotras. Claro, ahora nos sorprenderá. Es decir, ¿podemos leer todo lo impreso? Sí. ¿Podemos leer todo lo que se difunde? Sí. La cuestión es quién paga lo que se difunde, quién elige y decide esto sí, esto no. Eso se llama la construcción de la opinión pública, ¿vale? De repente, ese año que nos salió tan húmedo, nosotras, entre otras gentes, pero sobre todo las mujeres, sobre todo con diferencia las mujeres a través del Me Too y de movimientos similares, rompimos eso
de forma radical y creamos nuevos contenidos. Los periódicos, cuando crearon las áreas que llaman micromachismos, mujer, feminismos, etcétera, no lo hacen porque les salió de la higa. De la higa les podía haber salido en los años 80. Lo hacen porque se ven obligados, porque de repente una gran masa de gente toma las redes sociales y dice: ¿vosotros qué, pichones? Claro, estos no. Es decir, ¿quiénes eran en los años 80? Ya que he dicho los 80, los propietarios. ¿Quién manda en un periódico? En un periódico no manda el director o la directora. Directoras hay dos. Manda el Consejo de Administración. ¿Quién formaba parte del Consejo de Administración? Las empresas. En España, empresas del IBEX, es decir, empresas nacidas y crecidas con sangre republicana y sangre esclava y trabajo esclavo de los republicanos y las republicanas durante el franquismo. Hola, ¿qué tal? Florentino Pérez y compañía. Claro, es que nos lo hemos callado todo. Y por otro lado, la Iglesia Católica, muy en especial el Opus. ¿Vosotras creéis que esa gentuza iba a dar espacio al movimiento republicano, al robo de bebés, a la violencia contra las mujeres, al hecho de que las mujeres, digamos, mira, colega, o trabajas en casa o te largas, a los abusos sexuales en la Iglesia? Pues claro que no, compañeras, pues claro que no. Eso eran los medios de comunicación, eso son los frutos de la imprenta. Y de repente una se da cuenta, y cuando yo me di cuenta, se me desgarró el corazón, que la imprenta, por supuesto, ha sido un mecanismo de difusión extraordinario, pero para nosotras y para tantos otros colectivos que han acabado llamando marginales, como el movimiento libertario, el movimiento anarquista, el marxismo en general, para nosotros ha sido el castigo, el silencio y una mordaza. Nosotras no hemos aparecido en esos medios, nuestras vidas no han aparecido en esos medios. Ellos han construido un modelo de mujer que nos es doloroso, inalcanzable, impuesto, brutalizante y físicamente violentísimo. Es decir, los modelos físicos de mujer impuestos por los medios de comunicación son modelos que generan dolor y frustración y castigo. Afortunadamente, de repente, no es casual que cuando aparecen las redes sociales las mujeres pasemos a colonizarlas, porque además las hemos colonizado muy en contra. Ahora se volverán contra nosotras. El señor Twitter, el señor Facebook, el señor Instagram, el señor TikTok no crearon esas redes sociales para que nosotras contáramos las violencias que sufrimos, ¿verdad? Las crearon para otras cosas. Nosotras las hemos usado, las hemos colonizado, las hemos utilizado para aquello que no nos habían permitido hacer. Y no de una manera organizada, sino de una manera intuitiva, por intuición. Bien, estas redes las hemos usado como si fueran espacios públicos y no son espacios públicos, son espacios privados. ¿Y son espacios privados de qué, de nuevo? De hombres blancos, ricos, heterosexuales y además unos hijos de... Desde aquí mando un beso a Elon Musk, que me estará escuchando. Son unas construcciones aterradoras. Bien, les pilló por sorpresa que las usáramos. Les pilló por sorpresa. O sea, en Me Too y Cuéntalo pudieron existir, y yo tengo esa experiencia, es decir, Cuéntalo cuánto existió. No llegó a un mes, pero tardó el algoritmo y la red en darse cuenta un mes que tenía que volverse contra nosotras, y entonces ya empezaron los ataques, los bots, lo reventaron por dentro, pero nosotras ya lo habíamos extraído de allí. Hubo dos archiveros catalanes, Aniol María y Vicent Ruiz, que se pasaron 24 horas al día durante una semana extrayendo dato a dato, porque no se puede hacer de otra manera, y ahora sería inasumible, inalcanzable, y además los borrarán. O sea, los movimientos que hemos hecho en redes serán borrados. Por eso es tan importante extraerlos. Bien, esta revolución
que hemos hecho nos ha permitido narrarnos, relatarnos de una manera que nunca antes en la historia de la humanidad había existido. Tenemos que tener en cuenta que esto modifica absolutamente todo, mucho más que cualquier otra revolución, porque la mitad de la población, por primera vez en toda la historia de la humanidad, se ha narrado en bloque, se ha narrado en masa. No lo habíamos hecho jamás, con nuestras palabras, desde nuestra palabra. Porque ni Sherezade, ni Dulcinea, ni Julieta, ni Madame Bovary, ni Lolita, nada, eran construcciones de mujeres hechas por mujeres. Eran construcciones macho. Y nosotras no hemos tenido hasta ahora, porque claro que ha habido algunas mujeres, pero eran muy pocas. ¿Por qué? Porque la industria, porque aquellos que manejaban la difusión no les permitían estar. Bien, ahora tenemos algo que no teníamos antes, que es en dónde mirarnos. ¿Cómo te vas a mirar en Madame Bovary? Si cada vez que la lees piensas, pero esta tía, pero ¿cómo va a hacer esta tía? ¿Pero qué? ¿Sabes? ¿Cómo? Lolita, Julieta, quiero decir, la Celestina, ostras, esos modelos basados entre el amor romántico y la crueldad extrema, esos modelos donde las mujeres nunca nos entendemos, nunca, o sea, ¿sabes esa idea de, uy, si una amiga te dice que estás guapa, señal de que estás fea? Uy, las amigas son lo peor, sí, aléjate, tal. Ese separarnos, ese disgregarnos, qué buena es la mujer, el descanso del guerrero. El descanso de tu puta madre, ¿sabes? Claro, no, la doma en la que hemos crecido es que yo ya tengo una edad. A medida que me he ido, mira, ya os digo, yo he tenido 3 maridos. 2 de ellos malos como la tiña. No envenené a ninguno, podía. Sí, claro, me acuerdo de Maciel perfectamente. Pues yo tuve 3 maridos, no envenené a ninguno. Y ahora tengo una mujer de rechupete. Y me ha costado 3 maridos darme cuenta que yo lo que quería era tener una mujer, porque quería tener a alguien parecido, etcétera. La construcción tan bestial contra las mujeres que yo he mamado desde niña me impedía, en cualquier caso, ya verlas como amigas. Imagínate como amantes o como esposa. Claro, de repente cuando descubro yo a mi Piluca, digo, pero bueno, pero esto es jauja, pichona. Es que esto es así. Incluso en nuestra vida íntima, en nuestras relaciones sexuales, en nuestra construcción de la intimidad y la familia, ha sido impuesta una servidumbre constante. Bien, de repente nos estamos narrando y eso modifica todo, porque ya no son los dueños de los modelos en los que nos miramos. Yo cada vez que veo en la Puerta del Sol, que es el metro con más tráfico de España, hace poco pusieron una campaña de publicidad de un bronceador. Y había unas muchachas de la edad de mi hija, unos 16 años, gordicas, guapas, unas brasileras guapas que se ponían así de medio lado y tenían carne, compañeras, carne. Y yo pensé, fijaros lo que pensé. Lo primero que pensé es, si yo hubiera visto eso con 15, que vivía enrollada en una toalla así, que iba a la playa, que parecía que iba a un convento de clausura, de la vergüenza que me daba mi cuerpo. Pero sobre todo, si la hubieran visto mis novios y mis amigos. Es decir, porque el patriarcado les ha hecho brutalmente infelices. Si hubieran visto que ese cuerpo es disfrutable, bonito, gozoso, si lo hubiéramos visto bien, eso aparece. ¿Por qué aparecen esas modelos que de repente no cumplen con los cánones normativos de la belleza heteropatriarcal? ¿Por qué aparecen? Porque nosotras hemos empezado a hablar. Este es mi cuerpo, esta es mi carne, esta es mi cabeza. No me la impongas. Esta es la que tengo y me gusta. Eso es fruto de la enorme revolución que supone hacernos dueñas de las comunicaciones, que nos hacemos dueñas de las comunicaciones porque aparecen las redes sociales e Internet, que no requiere inversión de capital, pero también porque venimos de una genealogía y una herencia de trabajo común, de trabajo de todas con todas, porque creamos memorias colectivas, porque de una en una no sabemos hacer nada, y en cambio hemos aprendido de nuestras ancestras a organizarnos
a organizarnos cuando vienen las cosas mal dadas, a hablar juntas en los fregaderos, en los pocos espacios donde nos han dejado juntarnos en toda la historia de la humanidad, hemos sabido crear redes e intercambiar información. Ojo con el cura que tiqui, ¿sabes? Bien, eso ahora forma comunicación, forma la comunicación. Cuando una coge el periódico de papel y pasa las páginas, piensas, ¿pero qué me estás contando, pichón? ¿Sabes? Dices, esto es viejo en la forma de contarlo, en cómo me impones tu mirada de las cosas. Aquí no hay diálogo. De repente hemos ocupado los espacios comunicativos con lo que somos, que es diálogo, nuestros miedos, nuestros daños, que son los de todas, nuestros miedos, que son los de todas, nuestro avance, que es el de todas, la ciencia que hemos ido heredando y manejando, y el conocimiento de lo común. Yo creo que ahora, tú preguntabas por la inteligencia artificial, ahora hay una enorme construcción contra nosotras, porque tiene que haberla. Quiero decir, cuando se lleva a cabo una revolución tan bestial que cambia el relato previamente existente, porque no había existido. O sea, es que esto es nuevo. No es que digamos, hay una nueva memoria colectiva. No, hay una memoria colectiva. No había ninguna. Una memoria colectiva de las mujeres, narrada por nosotras mismas. Esto es nuevo, no había existido. Claro que se volverán contra nosotras, compañeras. Y claro que utilizarán los medios, como la inteligencia artificial, que son extraordinariamente difíciles. Tenemos que saber estar ahí y gestionarlo nosotras también. Pero además tenemos que saber gestionar esto es lo que más me preocupa ahora. Gestionar la frustración que nos va a suponer asumir que durante un tiempo nos va a parecer que todo este esfuerzo no habrá servido para nada. Cuando yo veo la sociedad francesa ahora, con Marine Le Pen ganando a lo bestia, ahora que con la campaña del aborto, Mi voz, mi decisión, he viajado por toda España, cuando he estado en Valencia, que ha sido una tierra de apertura, es aterrador, Aragón, Baleares, Extremadura, te quedas, Andalucía, te quedas, bueno, Castilla y León es o sea, ya ni hablan, está convirtiéndolo todo en un páramo. Bien, creo que nuestro trabajo ahora está en gestionar la frustración que eso puede generar en nosotras y saber distanciarnos un poco, mirarlo y asumir lo que hemos hecho, porque lo que hemos hecho es, para mí, desde mi punto de vista, acabamos de llevar a cabo la revolución más grande de toda la historia de la humanidad, que es poner a la mitad de la humanidad que habían callado a la fuerza y con violencia, sea esta económica, física o mental, ponerlos a hablar una a una entre todas y crear una memoria colectiva muchísimo más importante que los 3 intentos de violación que dice el Poder Judicial. Muchas gracias. ¿Y alguna preguntita habrá? Es que da mucha información, ¿verdad? Cristina, bueno, por lo que se nos avecina, porque es muy importante prever, ¿no? Y no lamentar de lo que pudo haber sido y no fue. Estás diciendo que un tiempo muy difícil. La situación del feminismo no es precisamente bollante. Estamos divididas, hemos pasado a una actitud patriarcal de ataque. El caso de Bárbara Lagarde con su scratch ya puede decir, yo creo que es lo más gordo que he visto en los últimos tiempos, y todavía creo que tenemos la asignatura pendiente que marcó Freeman con la tiranía de la falta de estructura. Es decir, ¿qué vamos a hacer con un feminismo dividido, con un feminismo que parece que no encuentra la posibilidad de diálogo,
y que tenemos enfrente que viene el lobo, que lo estamos viendo venir, que ya está aquí. Ya está aquí, no es que venga, ya está aquí. No, por eso. Claro. Y entonces, ahora, yo creo que es importantísimo buscar fórmulas para encontrarnos. Estoy hablando del feminismo porque, bueno, que la vanguardia es quien tiene que abrir el camino, después seguimos todas. Entonces, yo creo que en un caso me gustaría que tú nos dieras tu opinión, cómo conseguimos la unión para hacer frente a lo que se nos viene, que es gordísimo, bueno, no a nivel nacional ni a nivel autonómico. Si sale Trump, ya sabemos lo que va a pasar en el mundo, ya han salido el Milley, bueno, todos los líderes ultra, etcétera. Entonces yo creo que el problema está en cómo organizarnos para lo que nos viene. Sí, yo de todas formas, tú ves la división del feminismo como gran tema central. Yo veo que hay divisiones dentro del feminismo y sin embargo creo que hay una construcción mediática asquerosa detrás de esa división. Es decir, yo cada vez que veo en los medios de comunicación otro 8M con el feminismo dividido, digo, venga ya, déjame en paz, hombre, déjame en paz, que nos venga una gorda y ya verás cómo nos juntamos. Quiero decir, ha habido un momento, en los momentos de calma de cualquier movimiento, aparecen las pequeñas rencillas internas y los enfrentamientos internos, etcétera. Cuando viene la ola, quiero decir, yo creo que somos no solo inteligentes, sino muy prácticas. Y ahí nos juntamos. Yo empecé en marzo, hasta hace nada, con el movimiento Mi Voz, Mi Decisión, por el derecho al aborto, que nos lo van a quitar. Pero nos lo van a quitar ya. Cuando yo empecé a ir por España, yo pensé, madre mía, allí donde íbamos llamábamos a los colectivos feministas de todo tipo. Y claro que había la posibilidad de que hubiera algún tipo de enfrentamiento, pero entonces no sabíamos en el territorio cómo estaban. Jamás, o sea, no ha pasado nada de nada. Se ha juntado feminismo transinclusivo con el feminismo más transexcluyente, se ha juntado las que se llaman abolicionistas con las que se llaman regulacionistas, se han juntado, es decir, cuando hablábamos del aborto y de defender el derecho al aborto, ahí no había diferencias, compañera, es decir, ahí acudieron todas. A lo que me refiero es que van a venir y no vamos a preguntarnos tú y yo. Es decir, si vienen contra las mujeres, si cierran todos los centros de acogida de mujeres maltratadas, si quitan la ley contra la violencia machista, tú y yo cuando estemos juntas manifestándonos no nos vamos a preguntar la una a la otra. ¿Tú qué piensas del movimiento no sé cuántos? No, vamos a lo bestia. Y te voy a decir más cosas. Creo que no deberíamos entrar en ese capote. Os contaba antes, yo soy escritora y cuando me vienen a entrevistar sobre una novela, me da igual, la novela sobre María Magdalena, la primera pregunta que me hacen es, ¿tú eres abolicionista o regulacionista de la prostitución? Ni una cosa ni otra. Ni una cosa ni otra. Yo estoy contra la violencia contra las mujeres. Vamos a ver qué está pasando. Vamos a ver a estas mujeres. Vamos a ver aquellas que son otras. Vamos a ver aquellas que son otras. Vamos a ver aquellas que son otras. Déjate de maximalismos y de términos absolutos. Vamos a estar juntas y a tocar la piel. Es decir, vamos a ver en qué situación está cada una. Y vamos a luchar todas contra la violencia que se ejerce contra las mujeres. Vamos a luchar todas contra la opresión económica. Vamos a luchar todas contra el racismo, contra el machismo, contra la violencia sexual. Es que nos viene una época tan racista, que con las compañeras migrantes vamos a tener que estar hombro con hombro y nos va a importar un pito. Si son regulas, abolas, es que nos importa un pito, es que de verdad tiene que importarnos un pito. Es que a mí me suenan a discusiones bizantinas de burguesitas de salón con terciopelo, ¿sabes? Compañera, al barro, claro, al barro. No tenemos tiempo de andarnos con esas... En serio, ¿eh? Es que va a venir muy gorda.
Y voy a insistir en lo de las compañeras migrantes. Ahí tenemos un trabajazo porque no las hemos apoyado lo suficiente, porque están solas, porque todavía hay CIES, si es que todavía hay CIES. El otro día violaron a una mujer en el CIE de Aluche y tenemos un problema, y además hay otra mujer encerrada en el CIE de Aluche que la van a devolver a Brasil, y es una mujer que vino huyendo porque la mataba su marido. Y en lugar de acogerla como sociedad, la encerramos en un CIE y del CIE la devuelven a las zarpas de ese tío. Bien, cuando la maten, en la conciencia de todas tiene que estar ese asesinato. Y así, y entonces cuando se ponen, no, pero tú, compañera, que tenemos mucha tela que cortar, ¿sabes? Cristina, yo vengo dándole vuelta desde este fin de semana del asesinato de la mujer musulmana. Que esa mujer musulmana, digamos, que tenía los medios para que cuidaran de ella. Cuando la policía, el Biogen no ha efectuado, puede ser que por su condición musulmana estemos ante un caso de que nos han... Ay, es que no sé cómo se me ha ido la palabra. Discriminación. De discriminación no, digamos racismo. Porque es musulmana, la policía no ha atendido a esa mujer. Mira, no sabría decírtelo. De todas formas, el sistema Biogen hace aguas por todas partes. Te da igual que seas musulmana, que seas rubia albina, ¿eh? Pero si es blanca, la atienden primero. Compañera, te digo, bueno, la desatención a las mujeres, básicamente porque ni hay presupuesto ni hay medios, la desatención a las mujeres en riesgo de violencia machista creo que no responde a colores. Otra cosa es que, tú fíjate que cuántas veces en un asesinato machista y en un asesinato también de los hijos no hemos dicho, hostia, si estaba cantado que la iban a matar. Así de veces. Da igual que sea blanca, africana, asiática, es general. Es decir, fallan las estructuras policiales, fallan las estructuras judiciales, las que más. Es decir, os acabo de describir un panorama básico de cultura de la violación en la cual vivimos. Ese hombre mata porque la mujer quiere ser libre. Eso le pasa, lo hace igual uno de Albacete, uno de Huelva, un alemán, un francés o un italiano. Matan porque la mujer quiere ser libre. Matan a los hijos, matan a la mujer, matan. Esto es así. No me atrevería a decir que haya habido una desatención por ser una mujer marroquí. Y lo digo, y yo soy muy dura con la policía, a mí la policía no me gusta. Nada. Y sin embargo, en este caso no me atrevería a decirlo, porque he visto cómo actúan. Claro, yo lo he visto en Madrid, pero en Madrid la población marroquí, como la población latinoamericana, etc. Quiero decir, hay grandes bolsas de población y se actúa. Y además es una mujer que no guardaba silencio, y es una mujer que pidió protección, es una mujer que estaba cantado. El gran problema es la administración pública para mí. Es decir, todo ese dinero que Moreno Bonilla, ahora que estoy en Andalucía se lo voy a decir, todo ese dinero que Moreno Bonilla está destinando al lobby antiabortista. Fijaos lo que es abrir un centro de atención a mujeres que salen corriendo de su casa porque las van a matar, que van a pedir auxilio, que no saben dónde ir, a mujeres que acaban de violar, a mujeres a las que violan o pegan sistemáticamente en sus domicilios. Abrir un centro de esos es baratísimo. Que no se haga debería considerarse delito. Nosotras deberíamos estar empujando, igual que deberíamos estar empujando para que se dé atención
a la salud mental de las mujeres violentadas de todo tipo, deberíamos estar empujando para que el malbaratamiento o la devolución de ese dinero por parte de las comunidades autónomas del PP y de Vox sea considerado delito contra la integridad de las mujeres. Yo quiero decir que en Página Violeta, entre los objetivos que nos hemos propuesto con este seminario, está el mostrar la importancia que tiene el activismo para cambiar, y quiero apoyarme en una máxima de la filosofía existencialista francesa que dice denunciar para cambiar. Tú has estado, desde que has empezado y has abierto la boca, has estado denunciando. Eso a ti, sobre todo, te ha costado y has tenido un precio que pagar muy alto, que no debe ser así, porque no tenemos que ser heroínas, y bueno, tú lo eres. Pero quiero decir... Sí, porque has seguido, a pesar de todas las amenazas, de todo lo que ha pasado. Entonces, simplemente yo quiero decir que necesitamos referentes de activistas feministas que dan la cara, que están en primera línea como tú. Y yo considero que tú ahora mismo en España, para mí al menos, eres el referente de una activista feminista comprometida con la causa de la mujer. Y que te doy las gracias en nombre de todas las personas. Os quiero decir a todas... muy bien. Que sí, hace falta denunciar, pero ellos, por ejemplo, los hombres, continúan matando. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Porque lo que ya hace mucho, o sea, toda la jornada yo me estoy entrando en todo esto, me parece muy interesante toda la información y muchísimas gracias a Página Violeta por invitarnos y todo esto, estoy encantada, pero lo que me gustaría saber es cuál es la solución para este cambio de mentalidad, porque estas personas es como que les da igual, ¿no? Y en general da igual que sea hombre o mujer, creo que es el cambio de mentalidad, ¿no? En todas las personas, lo que necesitan. Gracias. Sé que es difícil porque, bueno, porque el feminismo sí es verdad que tiene mucha lucha, pero que esta lucha continúa porque se siguen matando. Mira a tu alrededor. ¿Cuántos hombres hay? 1, 2, 2. Esto es una cuestión económica. Uno. No, 2. Más o menos. Y medio, venga, y medio, 2 y medio. Que tengo yo una parte masculina ahora. Esto... es una cuestión económica. Vosotras y vosotros, el tiempo que dedicáis a estar aquí, podíais estar produciendo, ganando dinero, tocándoos un pie, enriqueciéndoos con lecturas, podíais estar dándoos un baño, pero sobre todo podíamos estar trabajando y ganando dinero. Imagino que todas vosotras, como yo, llevamos 10 años, 15 años, 20 años yendo a asambleas, a manifestaciones, a charlas, a coloquios, a jornadas. Todo eso no solo es una cantidad de estudio tremenda y de diálogo, sino que es un porrón de dinero invertido en hacer de esta una sociedad mejor. ¿Cuál es el problema de los hombres? ¿Cuál es el problema de los hombres, compañera? Que no invierten este dinero. Que les consideran una pérdida de tiempo. Es una cuestión económica y hasta que no entendamos que para ellos es una cuestión económica, es decir, es una pérdida de tiempo. Yo me acuerdo, yo cada vez que voy a un pueblo o una ciudad y me llaman de un ayuntamiento, el concejal de turno se pone ahí y dice, bienvenida Cristina, qué bien, se sienta en una esquinica y en cuanto empieza a hablar se larga. Porque tiene cosas que hacer. Como si esto no fuera una cosa que hacer. Esa es el patrón absoluto. Bien. Hemos dedicado muchas horas, muchísimas horas, tanto que si yo cojo todas las horas que he dedicado, igual me daban meses a estudiar, aprender, saber cómo nos relacionamos, quiénes somos, de dónde salimos, cómo queremos, cómo podría ser mejor la sociedad, cómo eliminar la violencia, desde dónde mirar la violencia, etcétera. Todo ese tiempo y ese dinero lo hemos ocupado en hacer de esta una sociedad mejor. Yo, me perdonaréis, compañeras,
pero cuando vienen 2 hombres me alegro mucho, porque muchas veces no viene ni uno. Y os hablo, yo doy charlas de comunicación sexista, de desahucios y pobreza, de violencia sexual, de memoria histórica, hay mujeres, no vienen. Yo no creo que exista una conciencia del daño que les hace el patriarcado. Y sin esa conciencia del daño que les hace a sí mismos el patriarcado, no invertirán tiempo y, por lo tanto, dinero en sanar, en saber. Porque los daños los tienen igual. Yo no creo que los hombres no hayan sufrido bullying. Yo no creo que los hombres no hayan sido víctimas de agresiones sexuales o de agresiones físicas, a ver quién es más macho en el colegio. No creo que no hayan sufrido jamás violencia sanitaria. No creo que no hayan sufrido violencia física porque están más gorditos, son más bajitos, son enclenques. Han sufrido lo mismo que impone el patriarcado, que es la perfección de un cuerpo macho, joven, blanco, heterosexual, rico. ¿Por qué no se rebelan? Porque todavía siguen presos de la idea de que rebelarse demuestra vulnerabilidades y no son capaces en este momento, o a mi modo de ver, de admitir la vulnerabilidad, que sin construir desde la vulnerabilidad es imposible. Es decir, yo construyo todo lo que soy desde la aceptación de que soy vulnerable. Si no, construyo sobre una mentira y ese es un problema. Y ese es un problema. Y añadiré para terminar que no creo en la pedagogía hacia los hombres, de ninguna de las maneras. Porque sería considerar que los hombres son más tontos que yo, y no lo creo. Y no son más tontos que nosotras. Creo que en ese no estar hay un acto de voluntad. En ese no estudiar hay un acto de voluntad. En ese no participar y no organizar sus propias asambleas, sus propias jornadas constantemente, hay un acto de voluntad. Y son ellos quienes manejan la violencia. Cuando me dicen, no, a los hombres hay que hacer pedagogía con ellos, pienso, ¿pero creéis que son tontos? Saben lo mismo que sabemos nosotras y ahora ya lo hemos contado. Y ahí de ahí venía lo de la frustración. Ahora que nos hemos abierto en canal y hemos contado todo el daño que hemos recibido, ¿cómo gestionamos que no pase nada y que nada cambie? Chica, qué silencio. Cada uno aplaude.